me responderás. Y si no es en esta vida, será en la vida venidera. Me responderás. Dios conoce algunas de mis preguntas que aún no he encontrado respuesta. Así como dijo aquel varón de Dios, aún hay cosas que no me son ocultas, dijo él. Que no las puedo entender, que no las puedo conocer. Y aún tal vez en tu vida hay preguntas que te son ocultas, que no las podés entender, que no hay solución aparente. Pero ¿por qué actuar de una manera menos infantil cuando nosotros para encarar una evaluación tomamos una actitud distinta porque queremos avanzar? Decimos, vamos ganando tiempo. Es lo que decimos. Yo he respondido a la pregunta número 1 y en la 2 no la sé o no me acuerdo. Pero vamos ganando tiempo y vamos trabajando sobre la pregunta número 3, sobre la 4, sobre la 5. Entonces este alumno sabe que no puede perder tiempo. Entonces él se dispone a ganar tiempo y a trabajar sobre lo que sí sabe. Esta pregunta a mí no me quitó el sueño y tampoco hizo que venga a practicar la palabra de Dios con dudas o con la inseguridad de saber si existe o no existe Dios. La dejé a un costado. En ninguna manera iba a permitir que esta pregunta, que en un tiempo para mí no tenía respuesta, me quite el tiempo. No iba a permitir que esta pregunta me sea un obstáculo. Yo dije, esta pregunta no la sé, pero sí sé que Dios salva al perdido, sí sé que Dios reconstruye los hogares, sí sé que Dios puede darle paz al corazón abatido, puede sacar a aquel que está en el pozo de la depresión, puede rescatar a aquel que está en el alcoholismo, en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad. Eso sí lo sé. Entonces comenzaré a trabajar sobre eso. Aleluya. Y muchas veces el enemigo, Satanás, el diablo, quiere frenarnos en nuestro avance como creyentes. Por trabas, por pruebas. A veces miramos lo que nos falta y no todo lo que tenemos. Entonces trabajamos sobre la escasez y no sobre la provisión de Dios. No sobre lo que tenemos. Yo no puedo venir esta noche a trabajar sobre lo que no tengo. Yo debo trabajar sobre lo que tengo. Yo no puedo trabajar sobre un supuesto. No puedo trabajar sobre una hipótesis. Algunos dicen, sí, sería bueno que alguien venga y ponga dinero. Cuando decimos en la iglesia necesitamos la prosperidad, dice que se convierta. Alguno pone cara de intelectual y voz de intelectual y dice, pastor, oremos para que se convierta un empresario. Entonces, con el dinero que este empresario dé para las cosas de Dios, entonces podremos predicar la palabra y se puede expandir el evangelio a todo el resto del mundo. Por supuesto que es bueno orar por todas las personas, los que están en eminencia, los que tienen dinero y los que no lo tienen. Pero cuando esto a mí me es una excusa para solo buscar y no echar mano a los recursos que tenga, es una artimaña del diablo. Porque mientras yo sueño con que alguien vendría un día y me daría $1 millón para ganar el mundo para Cristo, otro está comenzando a sacar sus moneditas y a invertirlas para el camino de Dios. Otro está comenzando a construir. Con lo poco que tiene, está comenzando a moverse, a actuar. Mientras yo sueño y deliro, Señor, si algún día tú me dieses el poder, si algún día un ángel se me parase aquí enfrente y me diría, tú serás desde hoy profeta, tú serás desde hoy un gran siervo de Dios, entonces hasta que ese día venga, yo estoy parado, inactivo, no produzco, estoy trabajando sobre lo que no tengo y no sobre lo que tengo. Y cuando uno trabaja sobre lo que no tiene, ¿qué ocurre? Preguntar al que libró un cheque en blanco, ¿qué pasa cuando uno trabaja sobre lo que no tiene? El hombre entonces
acostumbrado a esto, dice, bueno, vamos a comprar tal cosa, ¿tengo dinero? No, pero tengo el cheque. Entonces firma el cheque, $10,000, lo corta y lo da. Este hombre no tiene los $10,000. Alguien le dice, sí, pero esa plata no la tenemos en el banco, pero la vamos a tener. Entonces este hombre firma para tal fecha, un mes o 2 meses más, que el portador del cheque debe ir y cobrar en el banco esa suma. Eso se llama un cheque volador. Anda volando, no tiene sustento. Y a los que firman cheques voladores los meten presos o les inician causas judiciales por estafa. Algunos de ellos logran reunir la suma y cubren el monto del cheque. Otros nunca llegan a cubrir la suma. ¿Qué pasaría si en este tiempo hubiese un creyente? Supuestamente, si hubiese un creyente que está trabajando sobre lo que no tiene, ¿qué sería de él? La respuesta es muy sencilla: estaría preso de su propia ignorancia espiritual. Estaría preso y esclavo de sus propios delirios. No sería una persona productiva en los caminos de Dios, porque se maneja con algo que no tiene, que Él espera tener. Nosotros debemos manejarnos con lo que tenemos. Jesús, cuando le preguntó a los discípulos, le dijo, ¿qué tenéis? Estos dijeron, mira Señor, tenemos esto. Los discípulos no dijeron, bueno Señor, sabes que de aquí a 10 kilómetros tenemos una panadería, de aquí a 15 kilómetros tenemos un restaurante, Señor, de aquí a 20 kilómetros más tenemos un almacén, un supermercado. El Señor les dijo, ¿ustedes qué tienen? Señor, hay otros que tienen dones, que tienen talentos, hay otros que tienen grandes cosas de Dios, pero tú, te dice Dios, ¿qué tienes? Señor, tengo apenas unos poquitos panes, o no tengo prácticamente nada, pero de lo que tenga, Dios puede hacer que eso se produzca. Trabajar sobre lo poco, pero trabajar en concreto, no trabajar en la nada. Yo no puedo trabajar en mis supuestos, en lo que no sé. Debo trabajar en lo que sé, en lo que tengo, en lo que entiendo. Y de esta manera entonces mi vida comenzará a avanzar. Así como hay personas que se encuentran totalmente estancadas, porque han querido trabajar sobre lo que no tienen. Han querido encontrar misterios en la palabra, a quienes Dios todavía no les ha dado. Han querido que Dios haga milagros por su mano, y tal vez Dios todavía no les ha concedido la gracia de que a través de su mano ocurran milagros. Entonces se deprimen, porque antes de gatear quisieron volar. Y antes de comenzar a andar a tientas o agarrados de alguien, de la mano de alguien, quisieron caminar. Entonces uno se equivoca, se tropieza y cae. Y así es como alguien luego vuelve derrotado diciendo, yo vuelvo del campo misionero porque no me resultó. Porque no anduve, porque algo anduvo mal en mi vida. Porque tal vez estuvo acostumbrado a trabajar sobre lo que no tenía. Y hay que trabajar sobre lo que uno tiene. Y lo que le falte, dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo sea! Dice la Biblia así. Esa es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia de los violentos, que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es esto que el Señor dice? Que los impíos tendrán hijos, y los hijos morirán a espada. Si la Biblia dice que los hijos no pagarán los pecados de los padres. En un momento determinado el Espíritu Santo me habló. Y yo dije, Señor, pero hay palabras
que me muestran que los hijos pagan el pecado de los padres. Y el Espíritu me dijo, no. Yo digo, ¿cómo que no? Si aquí la Biblia dice que van a morir porque los padres eran impíos. Que van a pasar hambre porque los padres eran impíos. Entonces yo dije, o la herencia espiritual que uno tiene llega a los hijos, o no llega a nada. O tiene una influencia, o no tiene ningún tipo de influencia. El Espíritu de Dios me dijo, no es que cuando un hombre es pervertido, pecador o un maníaco sexual, su hijo nacerá como un pervertido, como un pecador o como un maníaco sexual. Yo dije, entonces, ¿qué es? ¿Cómo es entonces? Dije. Entonces yo le decía a Dios, entonces el hijo nacerá sin ningún tipo de influencia. Dios me dijo, no, nacerá bajo una influencia. Entonces yo le pregunté a Dios, ¿qué hace la herencia espiritual de un hombre que caminó sin Dios? De un hombre que se burló constantemente de Dios, de un hombre que vivió en pecado. ¿Qué es lo que esta herencia espiritual hace a sus hijos? Y el Espíritu de Dios me dijo, los condiciona. Me habló rápidamente el Espíritu y me dijo, decime, ¿qué va a suceder con un hijo de un hombre que nazca en una determinada región? ¿Dónde nacerá este hijo? Yo dije inmediatamente, Señor, si este matrimonio era chino, tus hijos nacerán en la China. Eso es condicionar. Ya que sus padres viven en la China, sus hijos no pueden nacer en México mientras sus padres estaban en China. A no ser que sus padres se hayan mudado a México, pero mientras sus padres están viviendo en China, no puede su hijo nacer en México. Están condicionando geográficamente que donde esté la madre, ahí nacerá el hijo. Entonces, rápidamente el Espíritu Santo me dijo, decime qué va a ocurrir en un lugar o en un hogar donde haya violencia. El hijo nacerá violento, y yo no encontraba respuesta porque Dios empezó a hacerme entender rápidamente. Yo dije, no sé, Señor, no nacerá violento porque ¿qué culpa tiene él? Claro que tal vez no nacerá violento, pero los padres están condicionando a ese hijo a un caos. Entonces esa criatura nacerá en un lugar violento, y tarde o temprano ese hijo tomará el camino de la violencia. Está condicionado. Y así la herencia espiritual de un hombre que le da la espalda a Dios, de alguien que dice, hoy yo no voy a la iglesia, hoy me río de Dios, hoy no me importa nada de Dios, está condicionando a su hijo a moverse solamente en un camino de pecado que fue el que él eligió. Luego el Espíritu de Dios me dijo, y aunque ese hijo pecase, y aunque ese hijo naciese en un hogar de padres que viven en el pecado y se deleitan en él, y ese hijo luego pecase, no se determina su salvación o su condenación por el hecho de haber nacido con una herencia espiritual terrible, sino que la salvación y el poder de Dios interrumpe en un momento la vida de cualquier hombre. Entonces ahí es cuando Dios me dijo, no quiere decir que todos estos van a morir de espada. Son hijos de impíos, por naturaleza y por herencia están condenados a morir y a morir mal. Por naturaleza y por herencia están condenados al hambre. Pero en algún momento ellos tendrán la oportunidad de que venga la palabra de Dios a su vida, la que tiene poder para romper toda herencia de maldición, toda herencia de tinieblas, y transformar las tinieblas en luz. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Hay personas que no entienden, o tal vez les cuesta entender lo que significa esto de la herencia espiritual. Funciona igual que la herencia material.
Si yo hoy me muero y tengo algunas